Ustedes conocen la ley de Murphy, dice que todo lo que puede ocurrir, ocurrirá. Y nunca me había pasado, pero mi sermón se acaba de borrar de mi iPad. Así que, amén. No, me acuerdo de casi todo de memoria, y lo que no lo vamos a sacar de la Biblia porque la palabra de Dios es suficiente, ¿ok? Déjenme partir contándoles una historia. Esta semana me preguntaron en una conversación cuál era mi recuerdo más feliz. Y fue loco preguntarme, ¿cuál es mi recuerdo más feliz? No sé si tú tienes un recuerdo más feliz. El mío era un momento en el que la primera vez que tuve plata, como niño, yo debo haber tenido unos 13 años, y tuve suficiente dinero como para pedir una pizza a domicilio. Pero es más bonito de lo que piensas, porque era una pizza a domicilio para mi abuela, que siempre había soñado con comer pizza con sardinas. Porque en la tele salían las pizzas con sardinas, sobre todo los que crecimos en los 80, donde las tortugas ninja y todo. La verdad es que no te lo recomiendo mucho, las sardinas no son tan ricas. Son básicamente un pececito ultra salado. Pero le compré la pizza con sardinas a mi abuela. Y ese es el momento más feliz. Y alguien esta semana le preguntó a Lulú cómo era su relación con su abuela, con su abuelo. Y me acordé que para mí una de las relaciones más lindas de mi vida fue con mi abuela Norma. Me acuerdo de vivir la vida entera ahí echado en su cama mientras me hacía cariño y veíamos sus teleseries venezolanas en ese tiempo, o El Chavo del Ocho por defecto. Y uno de los momentos más difíciles de mi vida, probablemente el momento más traumático de mi vida adulta, fue cuando tuve que despedir a mi abuela. Y fue muy traumático, fue muy fuerte para mí. Me acuerdo que fue la primera vez que yo sentí que la palabra enajenar, que significa terminar como siendo deformado por lo que te pasa, ¿no? Fuera de ti. Eso fue lo que a mí me pasó y eso para mí es la palabra que encapsula esa experiencia. Resulta que nosotros andábamos de vacaciones en Bahía Inglesa y era la primera vez que yo salía en auto, un viaje lejos, conduciendo yo con mi mamá y mis hermanos. Estábamos en Bahía Inglesa y no llevamos nada, de hecho, viajamos, llegamos y el día siguiente nos llaman por teléfono y mi abuela se había ido de vacaciones a Iquique, ella era originalmente de Iquique. Y en Iquique nos llaman y nos dicen que hay que ir a despedirse de la abuela, de la mami le decíamos. Así que viajamos y el auto se echó a perder en medio y no llegamos a despedirnos de nuestra abuela. Y cuando llegamos, me acuerdo que llegamos al funeral y mi abuela estaba ahí en el ataúd y fue la primera vez que yo soy alguien relativamente medido, no me van a ver gritando así despavorido mucho en mi vida, pero ese fue un momento de profundo dolor y me descontrolé. Estaba mi familia, todos muy recatados y yo grité y lloré y me tiré encima del ataúd y no soporté ese momento. Fue muy duro para mí la muerte de mi abuela, que murió de una neumonía provocada por algún bicho que se pegó y no supieron tratarlo nomás. Todos nosotros tenemos historias parecidas. Quizás un abuelo, quizás un hijo, quizás un padre, quizás un amigo. Nos gusta en el siglo XXI, en la sociedad occidental, pretender que nosotros estamos bien y todos estamos bien. Y nuestro mayor problema es esa pelucita que se nos pegó en la camisa, o que no planchamos los pantalones hoy día en la mañana, o que la ropa sucia está llena y nos falta ropa para ponernos para mañana, ¿cierto? Pero hay momentos en la vida que nos recuerdan que la vida real es una vida de sufrimiento. Aunque nos gusta hacerle el quite al tema y es un tabú en nuestra sociedad exitista, el sufrimiento forma parte de nuestra vida, nos guste o no nos guste. Y a pesar de que ya hace 300 años que vivimos en esta cultura de la ilustración con el gran proyecto del progreso humano, donde todos nosotros somos profundamente convencidos constantemente de que esto cada vez va a ser mejor y soñamos las películas de ciencia ficción. Me acuerdo de una película que actuaba Robin Williams, se acuerda, como un robot que cada vez iba perfeccionándose y al final parecía persona. Y en ese contexto ya no va a haber más enfermedad porque los órganos serán reemplazados por una suerte de artefactos sintéticos que te reemplazan. Ya nunca más va a haber enfermedad. Soñamos con eso. Y soñamos con eso por 300 años. Pero todavía hay enfermedad.
todavía hay guerra, todavía hay muerte, todavía hay sufrimiento. Esa es la realidad de la vida humana, nos guste o no nos guste. Y como cristianos, como personas en este mundo, tenemos que hacernos la pregunta. La pregunta que me parece que Nietzsche la planteó, y antes algún otro filósofo griego, él decía, bueno, si Dios es bueno, entonces ¿por qué permite el sufrimiento? Nietzsche decía, bueno, si Dios es bueno y todopoderoso, y existe el sufrimiento, eso es una contradicción. O Dios es bueno y no alcanza a hacer lo bueno que quiere, o Dios es todopoderoso pero no es bueno porque infringe el sufrimiento sobre el ser humano. El sufrimiento es un problema gigantesco para nosotros. Y tenemos que hacernos la pregunta, sea como seres humanos, como cristianos o no cristianos, si Dios es bueno, ¿por qué permite el dolor? Hoy día vamos a buscar estas respuestas en la palabra del Señor. Y mientras leo, quiero recordarte que esta palabra está escrita para aquellos guiados por el Espíritu. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es Apocalipsis 6, del 1 al 8. Entonces vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos. Entonces vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía, como con voz de trueno, ven. Miré y había un caballo blanco. El que estaba montado en él tenía un arco. Se le dio una corona y salió conquistando para conquistar. Cuando el Cordero abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven. Entonces salió otro caballo, rojo. Al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven. Y miré, y había un caballo negro. El que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. Cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven. Y miré, y había un caballo amarillento. El que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía. Y se les dio autoridad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Hermanos, esta es palabra de Dios. Gracias, Señor. Catita, ahí hay una botella mía, ¿me la podéis pasar? Perdón, pero estaba muriendo con mi garganta. ¿Han escuchado de los 4 jinetes del Apocalipsis? Me imagino, ¿no? He aquí, Apocalipsis 6 del 1 al 8, los 4 jinetes del Apocalipsis. Un pasaje facilito para predicar, sobre todo sin apuntes. Vamos a ir desmenuzándolo poco a poco, pero quiero partir recordándonos dónde estamos, porque de repente aparecieron unos jinetes y no tenemos idea de dónde estamos. Nos fuimos de vacaciones, se nos olvidó todo, eso es común. Conocí a un señor que se llamaba Josiah, un misionero viejito ya, y él decía, me llamó mucho la atención y me marcó, él decía, yo todos los días despierto y me vuelvo un idiota. Y decía, ¿cómo así? Porque se me olvida el Evangelio, se me olvida. Así que si se nos olvida el Evangelio, se nos olvida quiénes somos, ¿cómo no se nos va a olvidar dónde estamos en Apocalipsis 6? Apocalipsis es un libro en tres dimensiones, digámoslo así. En primer lugar es una carta escrita de parte de Juan, por encargo de Jesús, a las 7 iglesias de Asia Menor. 7 iglesias que se encuentran en lo que hoy día es Turquía Occidental. Allí hay 7 iglesias chiquititas. Nosotros nos imaginamos en el mundo del siglo XXI como estas iglesias así, Hillsong, grandes, miles de personas, ¿no? Era probablemente nuestro grupo actual, es un grupo demasiado grande para llamarse iglesia en ese tiempo. O sea, una iglesia en ese tiempo eran 20 personas que se juntaban en un hogar a alabar al Señor. A esas 7 iglesias les escribe, pero son un símbolo. El número 7 es el número de la plenitud. Por lo tanto, las 7 iglesias en realidad son un símbolo de la totalidad de la iglesia de Cristo en el mundo. Bueno, a ella les escribe como una carta
Pero en segundo lugar, también se les escribe como una profecía, y ese es el lenguaje que ocupa Juan en el capítulo 1. Esta es la profecía, la revelación de Dios, dada de parte de Dios para el pueblo de Dios. Es una profecía respecto de las cosas, dice Juan en el capítulo 1, versículo 1, que están por suceder. Y en tercer lugar, es un apocalipsis. La palabra apocalipsis significa revelación. Por eso es que en inglés el libro se llama Revelation, porque es una revelación. No es que se equivocaron nuestros amigos estadounidenses o ingleses, sino que justamente es la palabra adecuada, una traducción adecuada. Así que estas tres cosas son importantes, y no era el primer apocalipsis, sino que tiene algunas características comunes con un género literario judío, hebreo, que se usaba sobre todo en el tiempo intertestamentario y llamado apocalipsis. La literatura apocalíptica constaba de estas imágenes. Es como cuando vas al Museo de al Museo de Arte Contemporáneo. Yo no entiendo nada. Entro en un museo de arte contemporáneo y me pierdo. Digo, ¿qué es esto? ¿Esto es arte? No entiendo nada. Tengo un amigo querido, el doctor Ricardo Ramírez, que hace clases aquí arriba, literalmente aquí arriba. Tiene una academia de arte real, es seco. Tú ves sus pinturas y son preciosas, maravillosas, pero más allá de la belleza, lo miro y me tiene que explicar todo con manzanitas, porque yo no entiendo nada. Un montón de simbología, mira, detrás del espejo hay un reflejo, que aquí está al revés, y las letras de por allá, y el bolsillo del Señor estaba al otro lado. Todas esas cosas que yo no entiendo, él las entiende. Bueno, algo así es Apocalipsis. Es una imagen, una consecuencia, o una secuencia de imágenes que comunican mucho para aquellos que saben leer este tipo de imágenes. Y esa es la labor que vamos a intentar hacer a lo largo de Apocalipsis, descifrar estas imágenes, sabiendo a priori que no son imágenes literales. No estamos esperando que de repente se nos aparezca un gallo arriba de un caballo rojo, ¿cierto? No esperemos que necesariamente tenga sentido cuando, por ejemplo, en algunas visiones vemos que entre el trono hay alguien. Pero ¿cómo va a estar entre el trono? ¿Qué significa eso? ¿Entre el trono? ¿Como en el trono o entre el trono? Bueno, no es necesario. El punto no es la literalidad, sino la simbología. Eso no significa que el símbolo no signifique algo. El símbolo apunta a una realidad concreta y específica. Ese es Apocalipsis. Y en Apocalipsis hemos revisado el mensaje de las 7 iglesias, que tremendo. Yo creo que varios de nosotros nos temblaron las cañuelas después de recorrer esas siete mensajes. Y después llegamos a este lugar que muchas veces, no sé cómo se llama en castellano, pero le podemos llamar el cuarto del trono real. Es un gran salón típico de los castillos de la antigüedad, donde estaba el trono del rey y donde se ejercía el juicio del rey sobre los asuntos que se le exigían o se le solicitaban. Ahí estamos. Y se nos detalla este lugar como un lugar donde está Cristo. A la diestra del Padre está Dios. Con referencias a Daniel, con referencias a Zacarías, con referencias a todas las imágenes del Antiguo Testamento, incluyendo hasta Éxodo, con este monte donde salen rayos y truenos y hay una voz como sonido de trompeta. Todo eso está ocurriendo aquí en esta visión. Dios sentado en el trono, el Cordero está al lado y alrededor de él hay unas criaturas vivientes, seres vivientes, que simbolizan toda la creación del mundo. Y 24 ancianos que simbolizan la totalidad del pueblo de Dios. Ese es el lugar, de alguna manera, es como que entremos al centro de mando del universo mismo. Esta semana escuchaba que había un proyecto ruso desde la Unión Soviética por conseguir tratar de perforar hasta abajo, a lo más profundo, una suerte de inversión de la carrera al espacio. ¿Quién llegaba? Y Estados Unidos creo que llegó bien poquito, nomás un par de kilómetros y se aburrieron, pero los rusos siguieron por 20 años. No encontraron mucho, más un par de fósiles y un par de piedras raras. Pero la fantasía, creo, era encontrar algo allá abajo, ¿no? ¿Qué encontramos? Bueno, parece que lo que nos está diciendo Juan es, este es el centro. Aquí está el centro del cosmos. El Cordero, centro del universo, con su pueblo y toda la creación alabándole a él. Ahí estamos en Apocalipsis 5. Y ahora en Apocalipsis 6. En Apocalipsis 5 se nos dijo que de hecho al Cordero se le pasa ¿se acuerdan o no? ¿Qué se le pasa? Se le pasa un libro. Un rollo también pueden haber algunas traducciones, pero en realidad la palabra usada justamente es la palabra para libro, un biblión.
De ahí viene la biblioteca o la Biblia, ¿no? Entonces, este libro está sellado con 7 sellos. Imagínate acá que tiene 7 candaditos, este libro que tengo en la mano. Y Juan llora porque nadie puede abrirlo. Y hasta ahí explicamos en Apocalipsis 5 que justamente se trata de una referencia a Daniel. El libro en Daniel 12, hay un libro que nadie puede abrir. Y tiene que ver con el fin del universo, con la conclusión de la historia. No es el fin del mundo en el sentido de la ciencia ficción, es la conclusión de la miseria en el mundo. Eso es lo que espera Daniel. Y el ángel le dice, este libro está sellado con 7 sellos hasta los últimos tiempos. Y ahora, en Apocalipsis 5, el Cordero toma el libro. Y toda la creación canta junta y dice, digno eres de abrir el libro, de abrir los sellos, porque con tu sangre compraste un pueblo de toda lengua, pueblo, lengua y nación. Ese es Jesús. Y hoy día vamos a ver qué pasa cuando comienza a abrir estos sellos. Es una imagen compleja que de hecho va a abordar de aquí hasta probablemente la mitad del libro, o casi al final del libro, honestamente. Así que pongamos atención. Cuando vi al Cordero, abrió uno de los 7 sellos y oí a uno de los seres vivientes que decía como voz de trueno. Y acuérdense que los seres vivientes entonces son esta representación de toda la creación. Ese es el punto. Y este representante de toda la creación dice, ven. Miré, dice Juan, y había un caballo blanco. El que estaba montado en él tenía un arco, se le dio una corona y salió conquistando para conquistar. Ok. Este es el primer jinete. Sale conquistando para conquistar, con un arco, vestido de blanco, corona en la cabeza. Dejémoslo en pausa. Cuando el Cordero abrió el segundo sello y hubo la voz de un ser viviente que decía, ven, entonces salió otro caballo. Y ahí está el segundo jinete. Este sale montado en un caballo rojo. Y se le concedió quitar la paz de la tierra. Y que los hombres se mataran unos a otros. Y se le dio una gran espada. Esto que está descrito acá, tanto el lenguaje de la espada, como el rojo, y como lo explícito, es la guerra. Es la guerra en la cual, con una espada, con armas, unos a otros se hieren, se matan para conquistar. Ese es el lenguaje que se está usando acá. Y la paz de la tierra es quitada. Se matarán unos a otros. ¿Qué es eso sino la guerra? El segundo jinete de Apocalipsis es claramente una referencia a la guerra. Y la guerra, aunque nosotros hoy día hablamos con Andrea, que por la visita ilustre de Raúl Taipe al Huáscar, fue ahí a derramar sus lágrimas. Hablamos que Chile es un país ajeno a la guerra. Es raro para nosotros hablar de guerra, ¿cierto? La última guerra fue la guerra del Pacífico, que alguien tendrá quizás un tatarabuelo, un tatarabuelo que peleó en la guerra del Pacífico, pero es bastante lejana a nuestra historia actual. Pero no es tan lejana en realidad. Hombres que se matan unos a otros con espada. La experiencia de la remoción de la paz de la tierra es algo que ocurre en Santiago también. Asaltos, portonazos, violentos, secuestros. Nos gusta pensar que esto está lejos, pero esto está bastante cerca. Mucho de esto, de hecho, tiene un lenguaje bastante parecido, unas imágenes bastante parecidas a la guerra. De hecho, pensé cuando iba a preparar este sermón a hablar de Israel y Gaza, que está ocurriendo todo lo terrible que está ocurriendo allí, todos los abusos, toda la guerra que además está disparándose por otros lados y cada vez más escalando hacia una tercera guerra mundial. Pero en realidad esto es más cercano que Israel y Gaza incluso. Los niños de nuestro país en las poblaciones están siendo usados como soldados. Acá. Aquí hemos visto descuartizamientos, asesinatos. Claramente la paz de la tierra ha sido removida. Este libro, escrito hace 2000 años, sigue describiendo con fidelidad la experiencia del ser humano.
El tercer jinete monta un caballo negro. El que está montado, dice el versículo 5, tenía una balanza en la mano, y aquí hay una complejidad extra, así que pon atención. Tiene una balanza en la mano, y mientras él lo ve, oye como una voz en medio de los cuatro seres vivientes. ¿Qué había en medio de los cuatro seres vivientes? A ver si alguien se acuerda. Están los cuatro seres vivientes, y en medio ¿qué hay? El trono. El trono de Dios. O sea, la voz que habla es la voz de Dios. Y la voz de Dios dice: 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. Resulta que 1 denario era el salario mínimo diario. O sea, era lo que ganaba un obrero por día. Y resulta que la cantidad que está referida aquí como la cantidad de comida, digamos, 1 litro de trigo, es una porción de comida mínima diaria. Más tarde dice 3 litros de cebada por 1 denario. 3 litros de cebada son la cantidad mínima de porción para una familia diaria. El punto es que este jinete derrama sobre la tierra escasez, lo justo. Por eso es que se dice: no dañes el aceite del vino, no me toquen ni el aceite del vino. No existe recurso suficiente como para poder conseguir aceite y vino. Escasez, pobreza. Y a nosotros nos gusta sacarnos los pillos con esto, sobre todo porque estamos en Vitacura, no nos hagamos los locos. Estamos en Barrio Alto, en Santiago, nuestras calles son bonitas, la mayoría de nosotros tiene el refrigerador lleno, y si no lo tiene lleno, hace un Rappi o un corner shop o lo que sea, y rápidamente tenemos comida en la mesa. Pero aquí en nuestro país hay pobreza también. Y sí, estoy de acuerdo que esa pobreza lamentablemente ha sido históricamente utilizada políticamente, instrumentalizada políticamente. Eso no quiere decir que esa pobreza no esté allí. Eso no quiere decir que no haya niños sometidos a maltrato, hambre, frío en invierno. Esa es una realidad presente en nuestras vidas. Yo crecí en una población, mis papás son gente de esfuerzo, y mi papá en algún momento le empezó a ir bien. Él creció sin hijos, perdón, sin papá, fue un hijo guacho, ese era el lenguaje que se usaba en ese tiempo. Y cuando yo crecí, mi casa siempre, en mi mesa siempre habían 4, 5, 6 niños más. Hasta el día de hoy para mí son como hermanos. Alessandro, Aldo, Leandro, Tito, Manolo y Lucho. Y habían unos más grandes que yo, así que eso yo los considero como hermanos mayores. El Gunther, Herman, Dieter. ¿Por qué? Porque vivían en situaciones de pobreza. Me acuerdo del Herman que me decía: tú no sabes lo que es pasar hambre. Y es verdad. Nunca pasé hambre, pero yo sí. Historias de un padre abusador que los golpeaba a ellos y a su madre, porque sí. Historias de haber crecido tratando de compartir una bolsita de té con un pedacito de pan, porque es todo lo que tenían. La pobreza es real. La miseria es real. El daño que hace es real. El libro de 2000 años de antigüedad parece que todavía acierta a describir la realidad que vivimos. Cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí la voz de un cuarto ser viviente. Y miré y había un caballo amarillento. Esta palabra en realidad es muy entretenida, porque en el griego la palabra es chloros, que se suena como algo que conocemos, ¿no? ¿A qué parece? Cloro. ¿Por qué? Porque describe un tipo de amarillento verdoso, palidoso. Por eso el cloro se llama como se llama, porque es medio amarillento, ¿no? La razón es que cuando alguien está enfermo, ¿de qué color se pone su piel en su agonía? Amarillento. ¿De qué color se pone la piel de alguien que muere? Amarillento, ¿cierto? Amarillo verdoso. Ese es el color de la muerte para Juan. Por eso,
Este que está montado aquí se llama muerte, en el versículo 8. Y el Hades lo sigue, la región de los muertos le sigue. Parece que anda con una estela de muerte a su alrededor. Es interesante porque la referencia, a pesar de que claramente habla de la muerte, también habla de la pestilencia. Una palabra que ya nosotros no usamos, pero ¿sabes cómo le decimos hoy día? Hoy día le decimos pandemias. Así que continuamos describiendo lo mismo que efectivamente hace poquito vivimos. Estamos hablando de las enfermedades que efectivamente nos hacen daño y producen la muerte misma. Eso es lo que está describiéndose acá y eso es lo que nosotros también hemos experimentado. Todos nosotros vivimos los horrores de la enfermedad. Sea el COVID o sea el cáncer. El SIDA, hoy día escuchaba a alguien que estaba lidiando con eso. La enfermedad realmente describe la experiencia humana, aún en la era del progreso dorado, aún con la inteligencia artificial. En Dinamarca, en Estados Unidos, en el primer mundo y en África por igual. Todos nosotros sometidos a la enfermedad. Y es ahora cuando tengo que decirte que por eso es tan importante entender el primer jinete. Y aquí está lo complicado. Porque el primer jinete anda en un caballo blanco. Y nosotros recibimos de Apocalipsis en el futuro una visión de alguien más que anda en un caballo blanco. Este anda con una corona. Se le concede una corona. Y sale conquistando para conquistar. Anda con un arco y una corona. En el versículo 1. 2, perdón, el 2. La tentación para muchos de nosotros es decir, aquí está Jesús. Mira, anda en un caballo blanco, tiene una corona sobre su cabeza y anda conquistando. Se nos dijo que Jesús es el vencedor, o se usa la misma palabra, lamentablemente en el castellano no lo refleja, pero es nikao el verbo. El nikao es, por eso la zapatilla es Nike, que debería decirse Nike porque es una referencia al griego, no está en inglés. Es conquista, vencer, conquistar, es la misma palabra. Así que parece que aquí tenemos a Jesús. Pero espérate, veamos el versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y a uno de los 4 seres vivientes que llamaba al primer jinete. ¿Es ese jinete? ¿Es Jesús? Se parece harto a Jesús, ¿o no? Se parece harto. Lo interesante está cuando nosotros vamos, por ejemplo, a Marcos 13. Y Jesús mismo, el Cordero, el jinete verdadero y vencedor de Apocalipsis 21, nos dice que en los últimos tiempos vendrán, y déjenme leerlo porque esto es muy interesante, que es una lata que haya perdido mis apuntes porque estoy tratando de buscar la referencia, pero se los voy a leer. Disculpen. Marcos 13, vamos a leer. Mira lo que dice Jesús, hablando a sus discípulos. Estoy en Mateo, perdón. Ahí estaba mi problema. Marcos 13, ahora sí. Pon atención. Los discípulos escuchan a Jesús hablar acerca del fin de los tiempos, Marcos 13, versículo 4, y le dicen, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Y Jesús comenzó a decirles, miren que nadie los engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Cuando ustedes oigan de qué, de guerras y rumores de guerras, segundo jinete, no se alarmen. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Más tarde dice en el versículo 8, habrá terremotos y habrá hambres.
Tercer jinete. Y este es solo el comienzo de los dolores. Más tarde, en el mismo capítulo, si ustedes siguen leyendo, versículo 12 del capítulo 13 de Marcos. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Cuarto jinete. Jesús nos advirtió de estas cosas. Pero quizás lo más interesante de este capítulo de Apocalipsis no es tanto los cuatro jinetes con los que está obsesionada la cultura popular. Lo más interesante de estas cosas que la historia humana siempre ha experimentado es el versículo 1. Estas cosas ya no son males que acaecen caóticamente sobre el mundo sin control. Ahora resulta que es el Cordero el que abre el sello. Es el Cordero el que da la orden. Y estas fuerzas malignas, descontroladas sobre nuestra experiencia de vida, ahora son perros falderos que reciben órdenes de aquel que es su Señor. Es Él el que envía a los cuatro jinetes. Es Él el que da la orden. Seguimos preguntándonos entonces ¿por qué? Es el que da la orden de los cuatro jinetes para que vengan a hacer daño sobre la tierra. En primer lugar, para juzgar al malvado. ¿Cuántos de nosotros no conocemos a alguien que tenía mucho poder, dinero, tratando con miseria a otros, y el Señor no lo golpea y le demuestra que Él no es el Señor, que la vida del hombre es pasajera y que el verdadero rey es Él? Juzgar al malvado. En segundo lugar, traer a los suyos hacia Él. ¿Cuántos de nosotros nos llegamos aquí en un momento de sufrimiento? ¿Cuántos de nosotros nos llegamos aquí después de salir de un gran engaño? Despertando al engaño, saliendo quizás de enfermedad, saliendo quizás de escasez, saliendo de un conflicto. La muerte de mi abuela para mí fue el momento en que yo me volví a Dios. Era ateo, materialista, odioso y pesado. Y el Señor usó ese momento de fragilidad, de sufrimiento, para traer a los suyos, porque usa esos sufrimientos para traer a los suyos hacia sí. Eso es lo que hace el Señor. Soberano. Es tan soberano que hay ahí un sarcasmo, porque ocupa lo malo, ocupa el sufrimiento y el dolor, ocupa la maldad y el maligno para hacer el bien. Quizás tú llegaste aquí pensando que si es que te convertías a Jesús o si venías a Jesús, todo es bueno en la iglesia y aquí no hay dificultad. Lo siento, estás en la iglesia equivocada. Aquí no te vamos a predicar que si llegas a Jesús vas a ser millonario o se te van a sanar todas las enfermedades. Ojalá. Obviamente el Señor es soberano y Él, amoroso y tierno, sobrenatural, hace su obra y lo seguimos haciendo y orando. Pero no es parte del mensaje cristiano que tus problemas se van a ir. Parece justo lo contrario. No es parte del mensaje cristiano aquí venderte lo que quieras. Porque, escucha, el problema que tenemos cuando pensamos eso. Si vienes a la iglesia a buscar dinero, es que no vienes a buscar a Jesús. Si vienes a la iglesia a buscar salud, es que no vienes a buscar a Jesús. Si vienes a la iglesia incluso a buscar la resolución de un conflicto o una crisis familiar o marital, no estás buscando a Jesús. Él es tierno y amoroso. Y a veces usa, justamente como lo estamos leyendo, Él usa nuestras búsquedas para revelarse a nosotros y traernos a Él. Pero si tú estás pensando que seguir a Jesús va a terminar con el sufrimiento, esa no es la realidad, al menos en este lado de la historia. Un día sí, aquí no. Así que no le decimos a la gente enferma que no se preocupe, todo va a estar bien, se va a mejorar. Porque no sabemos. No le prometemos a la gente ni andamos declarando que va a sanarse o proclamando, no sé cómo se dice ahora. No, porque sabemos que nuestro Dios queremos eso,
Oramos con fe, pero no sabemos. Esperamos que el Señor lo haga. Y el Señor es el que tiene la prerrogativa para hacerlo. Y a veces nos dice que no. Por motivos que no entendemos bien, pero que Él entiende perfectamente. Su meta no es presente nomás. Nosotros no podemos ver más allá de nuestra nariz, ¿cierto? Queremos aquí la sanidad, queremos aquí. El Señor está pensando en nuestra salud eterna, en nuestra abundancia eterna, en nuestra vida eterna. Jesús desea consolar y alentar al pueblo de Dios. Y escucha con atención, porque esto es para los que tienen oídos. De nuevo, quizás estás acá y esto hasta te molesta. Si te molesta escuchar que Dios tiene el control del universo y que el Cordero provoca daño en nosotros, y esto lo digo con dolor, porque los que hemos pasado por momentos de sufrimiento sabemos que esta cuestión no es fácil de tragársela. Es difícil, pero el Cordero está dispuesto a infligirnos dolor como un médico que nos mete la aguja para suturar definitivamente la herida. Nos gusta el parche curita, ¿cierto? Pero Jesús está dispuesto a más que eso, para conseguir más que simplemente una herida oculta. ¿Por qué produce? ¿Por qué el Señor permite el mal? ¿Por qué el Señor permite el sufrimiento? Jesús permite el sufrimiento porque nos ama tanto que está dispuesto a hacernos daño para traernos a la salud, la abundancia y la vida eterna. Y Jesús nos ama tanto que está dispuesto a juzgar la maldad como un recordatorio para nosotros de lo que vendrá. Y esta serie comienza aquí en Apocalipsis 6 y continúa, porque los 7 sellos nos acompañan hasta, creo que hasta el capítulo 16, por ahí. Por largo tiempo vamos a estar hablando de esto, porque se va desarrollando y ampliando y complejizando, pero cada vez más tenemos que recordar que la Biblia, que esta visión continúa describiendo la experiencia humana y continúa hablándole a los que tienen oídos para oír. Si tú tienes oídos para oír, entonces recibe el consuelo de tu Señor. Él es el que da las órdenes. Él es el que, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:28, dispone de todas las cosas, incluyendo las desagradables para nosotros. Y lo hace para el bien de quienes lo aman. Su meta no es... A mí me encantaría, yo fantaseo muchas veces con ganar Merloto, me compraría una casa ahí al lado de la iglesia y un autito. Y mira, ¿sabéis que me iría de vacaciones por aquí? Pondría una empresa allá. Algunos fantaseamos con las vacaciones, o con el loto, o con la salud que yo tendría si tuviera calugas de nuevo y me gustaría aquí, me haría no sé qué por allá. Todos nosotros hacemos ese tipo de fantasía. Pero son fantasías inmediatas, bien tacañas. El Señor es mucho más generoso y Él nos quiere ofrecer algo mucho más grande. Así que estamos dispuestos a escuchar al Señor consolarnos y decirnos: soy yo. Yo estoy haciendo, permitiendo ese dolor, porque lo que quiero es algo mucho más grande que una sanidad por un ratito, sanidad eterna. Y caminaremos, sabemos por Apocalipsis cómo termina, que esto no es una cuestión así como de que nos vamos al cielo en nuestras mantitas blancas flotando. Nuestros cuerpos serán regenerados. Este mundo será sanado y caminaremos aquí con Jesucristo en medio de nosotros eternamente, con Chile restaurado, con Las Condes y Vitacura restaurado, pero también con La Pintana, La Pincoya, Maipú y Lo Prado restaurado. Vamos a vivir en un mundo completamente restaurado. Y esa es la promesa de Jesús. Para lograr eso, necesita la aguja. Y en el momento duele. Pero queremos revisar el sufrimiento presente a la luz de la recompensa eterna y del gozo eterno.
Me encantaría ofrecerte más razones, pero creo que el apóstol Juan diría lo que dice. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sé consolado en Jesús. Ven a buscar a Jesús. Él puede darte todas las otras cosas, pero satisface tu corazón. Es la única verdadera fuente de salud, abundancia y verdadera vida. Solo Jesús. Eso es lo que puedo ofrecerte hoy día, hermano. Y si no te gusta, yo lo entiendo. Pero en esta iglesia no te podemos ofrecer. No vendemos packs. Jesús vino solito y sacía toda nuestra sed, completamente solito. Oremos para que lo haga. Padre Celestial, te damos gracias por esta visión celestial, por este momento en el que tenemos la posibilidad de pararnos, de meter la cabeza en esta visión gigantesca de Jesús en el centro del cosmos, dirigiendo el universo completo, Señor. Padre, te pedimos ayuda porque nos cuesta tanto entender que tú sí permites el mal. Tú sí permites el sufrimiento. Y lo permites porque eres más sabio que nosotros. Y sabes cómo suturar una herida definitivamente. Te pedimos perdón porque muchas veces rechazamos el sufrimiento y nos gustaría el parche curita. Te pido perdón yo, Señor, porque muchas veces estoy pidiéndote simplemente que me ayudes a pagar esa deuda, o me sanes, o me quites tal o cual malestar. Todas cosas buenas y legítimas, Señor. Pero te pido perdón porque a veces esas cosas nos engañan como el primer jinete. Y terminamos alejándonos de Jesús, buscando simplemente arrancar de lo malo y del sufrimiento. Ayúdanos a recordar que nuestro Señor es más amoroso que nosotros y tiene un proyecto más grande que el nuestro. Permítenos anhelarte, Jesús, vivir para ti y estar dispuestos a reconocer que a veces duele y duele harto, pero que vale la pena porque la sanidad que estás haciendo en nosotros es definitiva. Te pedimos por nosotros los que estamos aquí para que tú sanes nuestros corazones de esos sufrimientos, para que constantemente infundas esa visión eterna en el sufrimiento presente. Pero también te pedimos por un mundo que no tiene idea por qué sufre y que sufre sin explicación ni esperanza, Señor. Te pedimos que nosotros podamos ser aquellos embajadores que compartimos una explicación y un consuelo, sabiendo que el sufrimiento tiene fecha de caducidad y tú volverás y devorarás toda muerte, toda escasez, toda enfermedad y todo engaño para siempre. Gracias, Señor, porque tenemos una esperanza grande en nuestro Señor Jesucristo, el Cordero Celestial.